Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Vamos a hablar del tema de pensiones. En diferentes ocasiones hemos venido hablando sobre este tema porque es bastante amplio y vamos a tratar de profundizar hoy sobre qué es lo que está en discusión. Básicamente, si podemos sintetizarlo en una frase, es cuánto va a recibir cada una de las personas que se van a retirar. Si hacemos un recuento un poquito de historia de qué es lo que ha pasado recientemente, en el 2017 hubo un impago por parte del gobierno en abril. Impago quiere decir que no pagó la deuda que tenía con el sistema de pensiones. No era una deuda muy grande, sino que era como 58 millones de dólares. Y no lo pagó el Ministerio de Hacienda simplemente porque no le dio la gana. O sea, tenía todas las opciones para pagar, tenía diferentes opciones para financiarlo, pero al final de cuentas el ministro de Hacienda pensó que no iba a pasar nada y que como era una deuda interna no iba a tener ninguna consecuencia. Pero fue una consecuencia muy grave para el país. Y eso llevó a que nos bajaran la calificación hasta C, después de que habíamos sido un país que tenía grado de inversión, que era en B. Y después de eso, pues, vino toda esta debacle que hemos tenido en el país desde el 2017. Y después, ya hacia finales de ese año, en octubre, iba a haber un segundo impago, que era porque no iban a poder pagar las pensiones de ese semestre. Cuando eso ya estaba llegando a su fin, después de haber tenido una discusión de año y medio, más o menos, entonces se aprobó una reforma al sistema de pensiones. Pero lo que estaba privando, y en ese momento, era el hecho que había un problema fiscal, que lo que le estaba pasando es que las pensiones, el pago que necesitaba hacer el gobierno para las pensiones de intereses, era lo que estaba generando que el gobierno supuestamente estuviera llegando a ese impago y que eso era lo que tenía comprometidas a las finanzas públicas. Entonces los señores diputados, que son empleados públicos, ellos lo que hicieron fue enfocarse principalmente en resolver el problema del Ministerio de Hacienda. Y para ello entonces se enfocaron justamente en cómo hacer para aliviar la carga fiscal para el Ministerio de Hacienda. Tan fue así que el año 2018 el Ministerio de Hacienda se ahorró casi 200 millones de dólares en el pago de pensiones, en vista de la reforma que se pasó en el 2017 ya a finales, ahí por octubre. Entonces muchas personas dijeron esta fue un parche, fue una reforma muy parcial, no logró los objetivos. La verdad es que fue una reforma bastante amplia. Tuvo elementos fiscales, obviamente, que fueron los principales, los que generaron la reforma al final de la historia, pero también se logró bastantes beneficios para la población. Por un lado, se logró que la pensión ya no se agotara en la medida que la cuenta de ahorros de la persona pues se fuera terminando, sino que se dio una pensión vitalicia. Eso quiere decir que ya no se le va a agotar el dinero a ninguna de las personas que se vayan a retirar en el sistema, sino que lo van a tener hasta que la persona fallezca. Se creó también la cuenta de garantía solidaria, una cuenta que garantiza una serie de beneficios a diferentes grupos poblacionales y le quitó esa cuenta de garantía solidaria el costo al gobierno del financiamiento de los optados. Y por lo tanto, eso hizo que se diera ese ahorro de los 200 millones de dólares que les mencioné durante 2018. Y lo que quedó pendiente, bueno, además se hizo otra serie de reformas. Se creó, por ejemplo, un comité actuarial que hasta este día no ha sido formado después de casi año y medio de haber sido realizada la reforma y no se ha constituido todavía. Se creó el multifondos. Eso quiere decir que las personas pueden invertir según la edad en fondos que tengan más riesgo, menos riesgo, pero eso implica más rentabilidad o menos rentabilidad también. Y eso tampoco se ha creado porque no está la regulación de parte del Banco Central emitida todavía. También se definió que cada 5 años se puede incrementar la edad de jubilación en un año, lo cual es bastante lento en vista del cambio demográfico tan grande que ha tenido el país en los últimos años y que va a tener en los próximos años. Tal vez eso debería haber sido un poco más rápido, 2, 3 años
cada 5 años, por lo menos para poder llevar a una edad más acercándose a lo que tienen otros países, que andan más o menos en el rango de los 60, o sea, 62, 65, 68 años si son hombres, si son mujeres. En muchos países ni siquiera se hace la diferenciación entre hombres y mujeres, porque al final no es un tema de género que define cuánto debe tener una persona de pensión, sino que es un aspecto matemático, financiero, de cuánto ahorra esa persona. Si una mujer se retira 5 años antes que un hombre, pues tiene 5 años menos de dinero para poder tener una pensión más alta. Entonces, al final de cuentas, se hicieron esas reformas también, y también se autorizó que las personas los cotizantes pudieran pedir un préstamo sobre su dinero que debía ser pagado antes de retirarse, y que si no lo hubieran pagado antes de retirarse podían cotizar 5 años más, y que de esa manera quedaba pagado la deuda y podía tener una pensión pues más alta también. Entonces, eso y otra cantidad de cosas adicionales se hizo para poder resolver, por un lado, el tema fiscal, pero también para irle dando una mejor sostenibilidad al sistema de pensiones a largo plazo. También se bajó la comisión para las AFPs en ese momento. Entonces, sí se abordaron una gran cantidad de elementos. Ahora, ¿qué fue lo que quedó pendiente realmente de esa reforma? Pues la esencia, y que es cuánto recibe cada persona de pensiones en la medida que ya le va tocando su momento para retirarse. Lo que ocurrió fue que a partir del 2017 comenzaron a retirarse las primeras mujeres. Como las mujeres se retiran a los 55 años y los 30 años de servicio, entonces se comenzaron a retirar las primeras mujeres. Y ahí hay un efecto diferenciado, digamos. Por ejemplo, si una persona se retira y ha tenido un sueldo promedio de los últimos 10 años de $300, o sea que por ejemplo puede haber comenzado ganando $200 y terminó ganando $400, digamos, y que hubiera sido el mismo tiempo que ganó 200 que el que ganó 400, entonces terminó con un promedio de 300. Esta persona que tiene un promedio de 300 recibiría por lo menos la pensión mínima, que es de $207. Entonces, $207 de 300 es básicamente el 70%. O sea que es una pensión bastante alta en comparación a lo que recibirían otras personas. En la medida que ese monto promedio que obtiene cada persona de promediar sus salarios de los últimos 10 años les dé un monto cada vez más elevado, entonces la pensión que recibe proporcionalmente es más baja, que es lo que se llama la tasa de reemplazo. Es cuánto reemplazo mi salario con la pensión. Muchas personas quisieran, y todos pues obviamente quisiéramos que esto fuera el 70%, el 60%, para poder tener pues una vida digna, entre comillas, ¿verdad? Y lo que ocurrió fue que personas, por ejemplo, que ganan alrededor de $1,000 ahora, o sea, al momento de retirarse, entonces estarían recibiendo menos de $300. Entonces, eso es una reducción bien significativa, y hay que considerar varias cosas. Uno es que la persona que gana $1,000, pongámoslo para hacerlo más sencillo, no gana $1,000, no recibe en líquido $1,000, probablemente recibe algo menos de $800. Entonces, si esa persona recibe en su último sueldo $800, pero pongamos que en su vida activa de los últimos 10 años obtuvo un salario que anduvo más cercano a los $700, digamos, entonces si recibiera la mitad, recibiría $350. Entonces, es interesante ver esto, porque alguien diría, ay, yo gano $1,000 ahora que me retiro, que en realidad no los recibe porque hay impuestos de por medio y también temas de seguridad social y todo que se le descuenta, pero dice, recibo, digamos, $280. Entonces, solo estoy recibiendo el 28% de tasa de reemplazo. No es absolutamente cierto, pero sí es una pensión baja. O sea, todos vamos a estar de acuerdo en que no es del último salario que la persona tuvo de $1,000 a bajar
a cerca de $300, pues sí es una reducción muy significativa. Entonces, la discusión hoy en día es, ¿el sistema de pensiones privado puede producir mejores pensiones o no? Lo que se ha visto a nivel internacional es que los sistemas de capitalización individual, que se llaman, que son aquellos en los que cada quien tiene una cuenta de ahorros, esos sistemas sí permiten tener unas tasas de reemplazo más altas que las que estamos hablando. La tasa de reemplazo puede hacer que sea el 45%, más o menos. Ahora, si nosotros consideramos toda la base de personas que se pueden retirar ahora o en los próximos años, probablemente la tasa de reemplazo puede andar ahí, más o menos ahí por un 40-45%. ¿Por qué? Porque tenemos las personas que les mencionaba que ganan algo cercano al salario mínimo hoy en día, que probablemente se retirarían con algo cercano al 65-70%, mientras que hay personas que ganan más que se pueden retirar con algo cercano al 25%. Entonces, si uno considera 65 contra 25, pues el promedio podría dar el promedio simple en 45%. Pero si además consideramos que el 80% de las personas ganan de 2 salarios mínimos para abajo y que solo un 20% ganan de 2 salarios mínimos para arriba, entonces, y lo hacemos ponderado eso, probablemente ande arriba del 45% la tasa de reemplazo. Ahora, eso no quita que hay que resolver el otro problema. O sea, con esto no estoy diciendo que no hay que resolver el problema. Sí, pero también hay que ponerlo en perspectiva y hay que verlo desde el punto de vista no solo humano y deseable, sino también desde el punto de vista financiero. ¿Cómo se hace para que sea sostenible el que personas de más altos ingresos puedan obtener una pensión más alta? Muchas personas lo comparan esto con lo que reciben los que están retirados ahora con los beneficios que da el Seguro Social y el INPEP, que no los pagan ellos, o sea, no los pagan las instituciones, que no salen de los ahorros de las personas que cotizaron en esas instituciones, sino que sale de lo que los cotizantes actuales, los jóvenes, les transfieren a través de una inversión obligatoria en títulos que son los que garantizan el pago de las pensiones de las personas mayores en este momento. Ahora, el problema es que estos títulos que han sido emitidos, estos certificados de inversión de pensiones, cotizan y obtienen una tasa de interés de LIBOR más 0.75. Cuando esto se creó, la LIBOR estaba en 5% más o menos. Más 0.75 pagaba una tasa de 5,75 o 6%. Pero después, cuando se cayeron las tasas internacionales por la crisis del 2008, entonces durante una década esas tasas de interés fueron cercanas a 1%, 1.25, 1.30, cuando en realidad los fondos deberían de haber estado redituando alrededor de 6%, que es lo que paga por otros títulos el gobierno. Aún por títulos de corto plazo, como letras del Tesoro, paga tasas superiores al 6%, más cercanos al 7%. Entonces, digamos que a largo plazo la tasa debería haber sido de 6%. Una de las mejoras que se hizo en la reforma del 2017 también fue que ese 1% se dijo que va a llegar a 4.5% paulatinamente ya hacia el 2021, creo que es. Entonces, o 22, el 2021 va a llegar justamente a ese 4.5%, lo cual todavía está bajo del 6% y todavía podría haber en una segunda reforma, como la que se está planteando ahora, el llevarlo hacia 2025, pongamos, a una tasa del 6%, para que ya sea una tasa más de mercado y de largo plazo que podría pagar el gobierno de El Salvador. Entonces, ¿cuál es la solución? No para las personas de más bajos ingresos, no para las personas que ganan un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos, sino los que ganan en un promedio, ganaron arriba de $1,000, $2,000, $3,000, lo que sea que las personas hayan ganado. La solución es que se sustituya o que se les restituya a los ahorrantes lo que no pagó en intereses el gobierno. Ahora, eso no puede hacerlo de la noche a la mañana, no puede venir y restituir una cantidad de casi $3,000 millones
de un solo golpe, sino que tiene que ser un proceso paulatino, como también el retiro es un proceso paulatino y que lleva primero algunos años para que la gente se retire y por el otro lado pues los años en los que la persona va a estar viva y va a estar cobrando una pensión. Entonces lo que debe de haber ahí es que se pueda mejorar las condiciones de rentabilidad de esos fondos para que las personas puedan obtener una mejor pensión. Ahora, ¿a qué se puede aspirar? Yo creo que las personas que están en esa circunstancia y todo el mundo en general, pues porque aquí sería buscar una tasa de reemplazo superior al 50%. Normalmente el sistema de pensiones del Seguro Social, del INPEP, andan más ahí cercanos al 60%. Y veíamos que las personas que están retiradas, que tienen alrededor de, o que se van a retirar de un salario mínimo, pues van a andar ahí por el 70%, ya andan y van a andar por el 70%. Pero las personas con mayores ingresos, entonces hay que lograr que pasen de ese 20 y pico por ciento, que es lo que les toca ahora, a unas tasas arriba del 50%, que pueden dar 55%, pueden dar tal vez hasta 60%, dependiendo del nivel de ingresos que estas personas tengan. Esto es, digamos, con ciertas reformas que incluyen, por un lado, el incremento en la tasa de interés que les mencionaba al 6%. Por el otro lado, subir la edad de jubilación. La edad de jubilación de El Salvador es la más baja de América Latina, o sea, mujeres retirándose a los 55 años y 60 años no es financieramente viable, además que no es ni conveniente por la salud de las personas. Una persona a los 55 años hoy en día está súper entera, tiene una vida activa muy importante y profesionalmente está en lo mejor de su vida para poder seguir desarrollando. Así que ahí hay muchas posibilidades de poder mejorar la rentabilidad, mejorar e incrementar la edad, lo cual mejora la pensión porque la persona va a poder ahorrar más tiempo y más dinero. Y después hay otros mecanismos por medio de los cuales se puede ocupar fondos del Fondo de Garantía Solidaria que se creó para poder compensar la diferencia también y que es sostenible a largo plazo. Y por último, cada persona puede ahorrar más si quiere y además lo puede poner en fondos de mayor rentabilidad y eso pues le puede generar una mayor tasa de interés, una mayor acumulación de dinero y por lo tanto una mayor pensión cuando la persona ya llegue. Entonces, resumiendo, lo que vemos es que en el 2017 hubo una reforma que fue mucho más amplia de lo que se ha reconocido, que no se ha terminado de implementar todo por falta de regulación del Banco Central en particular y algunos elementos de la Superintendencia del Sistema Financiero. No se han creado comités como por ejemplo el Comité Actuarial, que ya debería estar funcionando para poder ir ajustando los parámetros. Y por el otro lado es que ahora se va a hacer una reforma en el 2019 que se refiere a cómo mejorar la pensión que pueden recibir las mujeres que ya están en calidad de beneficiarias de este retiro, porque ya llegaron a los 55 años, y por el otro lado los hombres que ya van a comenzar a retirarse también. Hay que hacer todas esas reformas, hay que correr todos los modelos matemáticos y financieros para poder dilucidar si son sostenibles, hasta qué nivel se puede llegar, pero definitivamente que se puede elevar y se debe de elevar la tasa de reemplazo a lo que las personas reciben de proporcional a su salario promedio de los últimos 10 años antes de retirarse. Así que el tema de pensiones es algo que se va a estar discutiendo en los próximos días. Probablemente el próximo gobierno tendrá que presentar una propuesta que sea validada por entes como el Banco Mundial, por ejemplo, para poder asegurarse de la sostenibilidad. Y los diputados pues, van a tener todos los elementos de juicio para poder definir cómo se hace para poder incrementar de manera sostenible las pensiones tanto de las mujeres que ya están retiradas o retirándose, como de los hombres, que ya va a llegar también el momento. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.